Hoy Alejandro y yo os traemos una de nuestras películas preferidas, La máquina del tiempo, y George está obsesionado con el tiempo, y ese es el principio de la película, y lo que podemos aprender sobre ella. ¿Y por qué esta película? Diréis, otra película antigua. No, a ver, sí, es antigua, es de 1960, pero esta vez es a color, y también estoy muy contento. Mira que está Alejandro dirigiendo, que no lo veis, pero está encima del trípode. He podido encontrar un link que no depende de mí porque es de otro canal, pero os lo pongo en la cajita de descripciones para que podáis ver la peli gratis. Esta película está dividida en dos partes, quiero decir, teóricamente no, pero en la realidad la película dura como 1 hora y 45 minutos. Y se me olvidó decir que la banda sonora es maravillosa, preciosa, de verdad. Minutos aproximadamente, porque vamos a ver, La máquina del tiempo, como podéis imaginar, va de un tipo que inventa una máquina del tiempo. Pero tanto el libro como la película lo que hacen es dividir básicamente estos viajes que él hace en el tiempo. Vamos, no os vayáis a quejar de que os estoy contando que la máquina funciona. Bueno, Alejandro ha decidido un poco de acción nos vendría bien y acaba de tirar la cámara, el móvil y todo. Y ahora me parece a mí que esa luz te gusta a ti, que parece de películas de miedo. Venga, a ver si me veis ahora bien, ¿vale? Bueno, vamos por ello. La peli dura 1 hora y 45 minutos, por lo menos en la versión que yo he encontrado. Y no me ha parecido que faltase nada que yo hubiera visto antes. Si tenéis otra versión, decídmelo por favor. Pero de esa hora y 45 minutos, yo voy a hacer una cosa. Os voy a hablar de los 45 minutos preciosísimo, lo digo en serio, los primeros 45 minutos, o los primeros 50, a decir verdad, los primeros 50 minutos de la película a mí me hacen llorar. Yo volví a ver la peli ayer, que la he visto, no sé, 20 veces en mi vida por ahí, y me volvió a hacer llorar. De verdad, literalmente llorando. Pero no llorando, no de esta lágrima fácil que tienen hoy en día muchas películas, sino una cosa mucho más, no recurre a esas temáticas que suelen utilizar hoy las películas, sino que es una cosa más profunda. Entonces voy a dividir los primeros 50 minutos y ahora hablamos de los siguientes. Los primeros 50 minutos os van a hablar de varios temas. Os van a hablar primero del gran valor que tiene la amistad. Sin contar mucho, quiero decir, no voy a estropear la película, la vais a poder ver sin la sensación de que os he estropeado el argumento. El valor de la amistad, porque es un tipo que inventa la máquina del tiempo, que tiene como varios amigos que son quienes normalmente van a su casa y que él quiere como testigos para ver que su máquina funciona. Dentro de esos, él tiene un amigo especial que se llama Philby, de apellido. Creo que he olvidado cómo se llama. Si se llama David de nombre. Creo que se llama David Philby, pero no estoy seguro. Es como su gran amigo. Y ahí es donde quiero que prestéis atención en lo posible, que hoy en día todos nos quejamos que es muy difícil hacer amigos. Y creo que esto tiene que ver con el hecho de que, como veremos en la película, es muy difícil hacer amigos cuando uno constantemente se va cambiando de sitio. En la peli uno no se cambia de sitio, pero se cambia de tiempo. En todo caso, vemos a lo largo de la película qué es lo que ocurre con esa preciosísima amistad. Os animo a cultivar esas amistades, el tipo de amistades que como en la película, y esa es la razón por la que a mí me saltan las lágrimas, porque se dan una serie de circunstancias en la que, aun cuando los otros no creen en el chico este que inventa la máquina, se me ha olvidado su nombre. ¿Cómo puede ser? Se me ha olvidado el nombre del protagonista. Pero bueno, me perdonáis. Aun cuando sus otros amigos no creen en él, su mejor amigo no solamente lo defiende, sino que intenta apoyarlo y cree en las posibilidades de él. Entonces creo que de esta película podemos, por ejemplo, ya ir aprendiendo desde el principio que tus mejores amigos no son necesariamente quienes dicen, que soy tu mejor amigo, sino aquellas personas que cuando viene un momento de dificultad o un momento en el que tú mismo te pones a prueba, tú misma te pones a prueba porque te toca hacer algo necesario, algo difícil, algo que te cuesta trabajo, algo que te cuesta esfuerzo. Es esa persona tu verdadero amigo, puede ser uno, puede ser varios,
Dios quiera que sean varios, mucho mejor. Tus buenos amigos son aquellas personas que están contigo a través de la complejidad de la vida, a través de los problemas, a través de cuando tú cambias de una etapa a otra y quieres hacer algo nuevo. Ahí es donde o está la gente o no está. Y si no están, pues luego te pueden contar que son los mejores amigos del mundo, pero mi recomendación es que no te lo creas. Después otro tema que tenemos también es la lealtad. Este muchacho tiene una ama de llaves, cocinera, que se nota que es una mujer responsable y que lo aprecia de verdad. Lo que también se nota que es muy importante es que él es el jefe de esta señora mayor, cocinera, pero que realmente hay un respeto mutuo. Y ahí es donde creo que también hoy en día estamos fallando en muchas cosas. Yo mismo, creo que haber comentado alguna vez, he sido manager de varios departamentos bastante grandes de empresas internacionales. Y lógicamente hay varios estilos en cómo hacer eso. Pero noto que hay en los últimos 20 años ha habido una oleada de cursos de calidad de no sé qué, a los que a estos cursos mandan las empresas sus managers, y estos managers, pues, lejos de convertirse en más motivadores o lo que sea, lo que se convierten es en verdaderos tiranos. Lo que también podemos aprender de esta película es siempre deberíamos mantener una fascinación. Y a lo largo de mi vida yo he conocido mucha gente relativamente triste, no sé si llamarlo deprimida, pero bueno, entendéis lo que quiero decir. Y yo siempre les he dicho, sabes que la vida es una aventura y realmente lo importante es mantener la capacidad de la ilusión de eso que va a venir. Por muy mala que sea una situación, pero si tú mantienes la ilusión y la conciencia de que el día de mañana no sabes lo que te va a traer, pues es como eso, es como ver una película de la cual no sabes qué te va a venir y uno está ilusionado. No perdamos la capacidad de ilusionarnos por el día de mañana. El día de mañana no lo digo figurativamente, sino mañana. Y ahora voy al tema principal. Ahora voy a contar cuál es el meollo principal de esta película, que creo que os va a sorprender bastante. Y además os va a sorprender bastante si vosotros mismos habéis emigrado o cambiado de ciudad o de pueblo, de sitio donde vivís, o si conocéis a gente que lo haya hecho, o si estáis pensando o alguna vez habéis pensado en emigrar. Incluso es un tema polémico que yo sé que me va a caer un montón de hate, pero me da igual porque quiero ser sincero. Y te muestran que él tiene una serie de valores éticos o morales, depende, podríamos discutir si son éticos o morales, donde a él le ofrecen la posibilidad de, ya que es inventor, que inventa la máquina del tiempo, le dicen, bueno, ¿y por qué no trabajas para el Ministerio de Defensa e inventas armas? Porque la película ocurre, y eso se menciona, en la misma época que la Guerra de los Bóes, o en realidad creo que se llama Boer, pero bueno, se le llama la Guerra de los Bóes. Estamos hablando del año 1899, del 1899 al 1900, que la peli lógicamente no es de 1900, ¿vale? La peli es de 1960, pero los primeros 50 minutos pues ocurren en ese tiempo. Entonces él, digamos que no quiere participar en ese juego. Él no quiere dedicar sus conocimientos a crear. Bien, entonces ahí tienes una serie tienes un mundo que te presenta, que a mí siempre me ha fascinado de esta película. Yo estaba obsesionado con esta película. Quería tener la habitación igual que este muchacho. E incluso, bueno, Rod Taylor, que es el protagonista, era y siempre ha sido uno de mis actores preferidos, porque tiene una buena mezcla entre la elegancia y la simpatía. Es elegante sin ser sieso, sin ser antipático, sin ser distante. Y tengo que decir que el casting estaba muy bien hecho porque eligieron a Rod Taylor, porque que yo recuerde, Rod Taylor era australiano. Y eso le da una vidilla, aunque no se noten. O sea, él modifica su acento en la película, lo vais a escuchar, que no se escucha su acento australiano. Pero sí que la manera de ser, la manera de moverse, es quizás un poco diferente de si hubieran escogido a un actor británico que a lo mejor no hubiera gustado tanto en otros países de habla inglesa, o si hubieran cogido directamente a un actor americano, pues directamente se hubieran cargado la película. Así lo digo. O sea, estos 50 minutos os recomiendo que los veáis. Que los veáis porque
tienen una fascinación y nos enseñan lo bonito de la vida, o si queréis, lo bonito de la vida tal y como era antes, ¿vale? Pero nos recuerda cuáles son las cosas que de verdad tienen valor en la vida. Una buena amistad, el tener palabras, el ser leal, el ser un buen jefe, un buen amigo, una buena persona. Eso parece que ya hoy en día no hay películas que lo muestren. Pero es que lo que pasa, que ahora, después de los primeros 50 minutos, que no estoy estropeando la película, después de los 50 minutos aproximadamente, ¿qué es lo que pasa? Que ahí la trama cambia. Y ahí la trama cambia porque no desvelo demasiado si te digo que él en un momento dado pasa una cosa y termina yendo al futuro. Y entonces en ese futuro, y ahí es donde yo voy, ¿estáis preparados para que yo diga algo? Preparados y preparadas. Para que yo diga algo que va a enfadar a mucha gente, a mucha, ¿vale? Pues agárrate así, ¿eh? A ver cómo lo sé yo por en pie. Mira, si vosotros, vemos un ejemplo claro. Yo he conocido mucha gente, sobre todo de Latinoamérica, que estaba diciendo que una vez que llegaba aquí a vivir a Alemania, decía, me siento solo, sí, bueno, conozco otros hispanoamericanos, pero no me gusta esto y esto. ¿Tú sabes lo que yo he notado? Que las personas de habla hispana solemos, en general, ser muchísimo más humildes que los de otras culturas. Sí, es así. ¿Y qué es lo que pasa? Que nosotros las películas, los documentales, todas las canciones, todo, nos han puesto en un pedestal la cultura anglosajona, hoy no te digo ya si es la cultura nórdica. Bien, entonces esta película, a mí me gustaría que reflexionarais sobre lo siguiente. Si una persona de un país latinoamericano, donde los sueldos no son maravillosos, se quiere ir a vivir a un país nórdico, por poner un ejemplo, aplicarlo al país que vosotros pensáis que os está dando la impresión de que todo es maravilloso, fantástico, que bien organizado, uy, qué civilizado. Entonces hay países que de puertas para afuera se vende muy bien, muy bonito, muy limpito, todo perfecto, uy, toda la gente muy bien arreglada, parece que ahí no hay clases bajas, no hay problemas sociales, no hay consumición de sustancias, no hay mafia, uy, qué maravilloso todo. Vale, pero ¿tú sabes lo que yo he aprendido? Yo he aprendido a calcular la calidad de un lugar en base a dos cosas, que son cómo tratan a los animales y cómo... Y tú dirás, bueno, vale, pero ¿cómo calcula eso? Lo de cómo tratan a los animales está claro, ¿no? Porque tú tienes una serie de países que me viene uno claramente a la mente, pero es que no lo quiero ni mencionar, ¿vale? Y tampoco quiero mencionar lo que la gente hace con los animales, pero me refiero a animales de compañía, incluso no ya animales de granja, que tienen la peor parte, pero con animales de compañía. Si tú te vas a ir a un sitio donde la gente ha llegado a un nivel de brutalidad que no respeta la vida, que no respeta a los animales, pues eso ya te lo dice todo sobre el lugar. Pero si tú encima llegas a un lugar donde a lo mejor sí que a los animales, bueno, más o menos los tratan, pero... Una pregunta para ti que estás ahí. Una pregunta. Vamos a ver, que Dios no lo quiera, pero os me voy a poner yo como ejemplo. Si a mí me tiene que dar un ataque al corazón en medio de la calle, yo honestamente, y a lo mejor peco de ingenua, pero si a mí me tiene que dar alguna vez un ataque al corazón y me tengo que caer en medio de una calle, yo prefiero caerme en Perú a caerme en Suecia. ¿Por qué? Yo nunca he estado en Perú, pero lo que sí que me da la impresión de que si uno se cae por ataque al corazón en un país de habla hispana, sea Perú, Guatemala, Uruguay, me da igual, sí que puede pasar que a lo mejor te roben la cartera y las cosas, no te digo que no, pero la gente, todavía hay gente que te mira, hay un hombre tirado. Dos anécdotas, que yo viví, mire, año 1998, fue la primera vez que yo vi algo parecido. Yo iba al trabajo, iba de mi casa al trabajo en Londres y tenía que bajarme en la estación de Oxford Street. Por si no conocéis Londres, que yo creo que muchos sí, pero por si acaso, Oxford Street viene a ser como el centrísimo de Londres, ¿vale? La estación principal. Y entonces al pasar, era muy temprano, eran concretamente las 5:15 de la mañana.
Y entonces yo iba relativamente ligerito, iba de camino al trabajo. Y al salir, justo todavía no fuera, pero saliendo de la estación de metro, en el suelo a la derecha, había un hombre tirado, como durmiendo. A mí, en ese momento, no sé por qué me llamó la atención la postura algo incómoda que tenía. Pero bueno, yo seguí el trabajo. ¿Qué os creéis que pasó? Cuando yo terminé mi jornada laboral, que era jornada completa, al volví otra vez, lógicamente, a través de la misma estación de metro. ¿Y qué te crees que me encuentro? Pues me encuentro que está allí la policía, habían rodeado a este tipo, y el tipo estaba sin vida. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Porque evidentemente yo y todos los que pasamos durante todo el día habíamos visto al tipo que a lo mejor ya estaba sin vida desde el principio, no te digo que no lo sé. Pero ¿cuántas personas pasan en Oxford Street a lo largo de una jornada completa? Ahora voy a contar una segunda anécdota. Hace muchísimos años, muchísimos años, tampoco tengo 100 años, pero hace unos cuantos años, yo tenía una situación. Yo trabajaba para una empresa internacional que tenía muchos departamentos internacionales, ¿vale? Y entonces yo junto con una jefa directa mía, éramos los managers del departamento de Inglaterra, Irlanda, Holanda y España. Pero esa empresa también tenía un departamento danés de Dinamarca y otro sueco. Bien. Bueno, pues un día yo voy subiendo las escaleras y me encuentro con mi jefa, que éramos como juntos, o sea, nos teníamos que coordinar juntos. Y entonces me dice, oye, yo me he dado cuenta que tú, a algunos de los nuevos trabajadores que hay, algunos le dicen buenos días y otros no. Dice, que yo me he dado cuenta que unos dicen buenos días y otros no. Y digo, sí, es verdad, lleva razón. Digo, es que yo le digo buenos días a los daneses, pero no a los suecos. Me dice, ¿por qué? Digo, muy fácil. Digo, porque yo me he dado cuenta que los daneses todos saludan por la mañana y los suecos no saludan ni uno. Dice, no me digas. Dice, ¿y usted cómo los distingue? Digo, justamente por eso, porque los suecos no saludan. Dice, pero ¿usted está seguro? Digo, vamos a ver, yo ya he hecho el experimento. Digo, lo que yo hago es que vengo temprano, me los voy encontrando en la escalera y espero a ver que ellos sean los primeros que digan algo. Y he llegado a la conclusión de que los que dicen buenos días son los daneses y los suecos no dicen ni pío. Digo, entonces yo ya, para no tener una idea a lo mejor injusta, lo que he hecho ya varios días es que después de estar por la escalera, me he metido en el departamento sueco y en el departamento danés. Y me he dado cuenta que justo los que yo pensaba que eran daneses, o sea, los que habían dicho buenos días, estaban allí. Y luego me metí en el departamento sueco y justo los que no habían dicho ni pío estaban allí. Digo, entonces ya está claro que no es prejuicio mío, sino que he comprobado justo lo que yo pensaba, que los daneses saludaban todos y los suecos no saludaban ni uno. Dice, pues yo lo voy a hacer también, voy a mirar. Bueno, ¿por qué te crees? Al cabo de los días me dice, oye, que he hecho el experimento y es verdad lo que usted dice, que los que dicen buenos días son los daneses. Me decía, no, estábamos los dos riéndonos de una teoría que parece tan irrisoria, pero que coincidía que era verdad. Dice, ¿verdad? Ahora ya sí los distingo. Dice, los que dicen buenos días son los daneses. Y luego me he ido al departamento sueco y allí estaban todos los que no dicen ni pío. ¿Por qué me estoy contando esto? Porque cuando vayamos después del minuto 50 en esta película, va a ocurrir algo en el futuro, donde él va a acabar una situación en el futuro. Y, de momento, al principio, él dice, ¡ay, qué bonito, qué civilizado! ¡Ay, qué limpio todo y qué maravilloso! O sea, más o menos como un emigrante latino que se va a vivir a Estocolmo, ¿vale? ¡Qué bonito, qué civilizado, qué bien! Bueno, tú espérate. ¿Qué es lo que pasaría? Que no es el caso en la película, ¿vale? Pero por eso no quiero estropear la película, pero quiero que cuando la veáis, si la queréis ver, pues que veáis lo que quiero decir con esto. Muchas veces estamos limitando nuestra percepción de lo bonito y lo civilizado que es un lugar en base a que las calles tengan una pinta diferente de nuestro pueblo o nuestra ciudad, o a que parezca que la burocracia está muy organizada, o que las calles están muy limpias. Bien. Pero os animo a, si vais a emigrar, si conocéis a alguien que vaya a emigrar, o si ya habéis emigrado, ya me vais a dar la razón, que es, se nos está olvidando una cosa fundamental.
que es que muchas veces esos de los países que presumen de ser súper civilizados, en el fondo se han convertido en lugares en los que, ya sea por razones técnicas de seguros, de no sé qué, no sé cuánto, siempre encuentran una cosa, te pasa algo en medio de la calle y no te mira nadie. Y dice, hijo, que negativo. No, no, no estoy siendo negativo, al contrario, estoy siendo positivo. Estoy siendo positivo porque si por casualidad estáis pasando por una circunstancia en la que estáis pensando, oh, yo no estoy contento aquí, me pagan muy poco, no sé qué, a mí me gustaría pediros, bueno, podéis hacer lo que queráis, pero yo como buen amigo os recomendaría que sopeséis. Que sopeséis. ¿Por qué? Porque luego lo que pasa es que una persona bien intencionada que se cree que va a ir a un país súper civilizado, cuando llega al país súper civilizado, se encuentra más solo que la una. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que a nivel de civilización, vamos a ver, porque están las calles más limpias, lo que ocurre en la película, ¿no? Lo que ocurre en la película es que se da una serie de circunstancias que nos muestran la nueva generación. En realidad la película la podéis ver hasta el minuto 50 y después el resto de la peli ir pasándola saltando cosas, porque os cuento ya lo que... Fíjate que es mi película casi más preferida y aún así, a partir del minuto 50 yo siempre sapeo, cambio un poco y no la veo entera. Y ayer me quedé dormido incluso, porque más o menos te vienen a decir que en la sociedad futura hay dos tipos de humanos. Unos humanos que se han vuelto impasibles, que se han vuelto casi sin corazón, que sí que viven muy bien, pero que su concepto de civilización consiste en no dar un palo al agua, en no trabajar. Y que a cambio de no trabajar, pues ellos pagan un precio que se ve en la película. Y luego hay otra serie de humanos que se han convertido en monstruos. Volvemos al tema de siempre, que la peli de 1960, o sea que si os dan miedo a los monstruos de hoy en día, no creo que os den miedo a los monstruos de 1960. Solamente hay una escena, la primera vez que aparecen, que se ve como detrás de un arbusto o algo y se van moviendo, y como todavía no los has visto, pues tú piensas, no, ¿esto qué va a ser? Pero que una vez que los veas, lo que os recomiendo que hagáis es que primero lo busquéis en Google o en el buscador que uséis y pongáis, estos monstruos se llaman Morlocks, ¿vale? Busquéis Morlocks, Máquina del Tiempo 1960. Y entonces os saldrán, buscáis las imágenes y os salen las imágenes de los monstruitos estos. Y una vez que tú ya la hayas visto, ¿vale? Ya te vas a dar cuenta que no te dan miedo y entonces puedes ver la peli tranquilamente. Porque si la ves sin saber lo que son los Morlocks, pues entonces sí da susto, ¿vale? ¿Qué son los Morlocks? La peli te da a entender que los Morlocks son humanos que a lo largo del tiempo se han ido modificando también ópticamente hasta convertirse en una especie de monstruo que parece un yeti, para que nos entendamos. Si sabes lo que es un yeti, pues así, peludo, grandote. Y viven en el subsuelo, viven como en cuevas, ¿vale? Y además ya no hablan ni nada de eso. Pero se supone que es una evolución del ser humano. Y se supone también que se comen a los otros, se comen a los Eloi. Los Eloi son esos humanos que ya han decidido pasar de todo olímpicamente y no tienen que trabajar ni nada. ¿Por qué no tienen que trabajar? Porque los Morlocks les dan de comer. Fíjate que esto va a sonar a muchas cosas que ya conocemos de hoy en día. Resulta que los Morlocks son una especie de monstruos que se comen a los otros humanos y los otros humanos están encantadísimos de la vida, porque claro, como les dan de comer. Eso es lo que nos estaba diciendo H.G. Wells con esto. No estamos realmente cayendo en una sociedad en la que, con tal de que les den de comer, sobre todo las nuevas generaciones, con tal de que les den de comer, le pongan el platito por delante, todo lo demás les da igual. Yo sé que hay algunos que me van a decir, pues yo tengo un hijo que es buenísimo y tiene solo 15 años y es maravilloso y tiene valores morales. Mire, yo he sido profesor de instituto, de bachillerato. Hay mucha gente que no comprende por qué tantos profesores de bachillerato se dan de baja, no van a trabajar porque están enfermos. Y muchos de ellos argumentan una razón psicológica. Os lo voy a explicar yo, por qué tantos profesores de instituto se dan de baja por razones psicológicas. Tú no te puedes imaginar, bueno, depende de qué profesión tengáis, pues lo voy a entender, pero no te puedes imaginar el efecto que tiene en uno el ver gente, esta nueva generación, que ya en edad de 14, 15, 16, 17, 18,
se tratan unos a otros como si fueran basura, no tienen valores ni éticos ni morales, no saben mantener una conversación unos con otros porque están todos mirando el móvil así, no tienen respeto ni por las autoridades, ni por personas mayores, ni por la naturaleza, ni por nada. Por eso sí, todo de boquilla, de boquilla. Si tú le dices, mira, algún trabajo sobre no sé qué, pues te vienen todos, lo buscan todo en internet, copia, pegan, ¿vale? Y entonces te sueltan una parrafada sobre los derechos de los animales, los derechos de las plantas, los no sé qué, de boquilla. Pero si luego tú le preguntas qué es lo que tú haces en tu vida real, os puedo decir que a mí me pasó una vez que yo tuve una discusión. Discusión no, pero que lo dije, bueno, digo, me parece poco consecuente. Yo tenía 2 alumnas que hicieron un trabajo sobre ecología y todo esto. Y entonces se me ocurrió preguntarles, digo, me parece bien, digo, pero eso es la teoría. ¿Vosotros seguís vuestras propias teorías? Sí. Digo, ¿dónde estuvisteis de vacaciones el año pasado? Las 2 habían estado en Asia. O sea que esto de que sí, que vamos a ver, que gasten poco a gasolina, pero que la gasten poco otras, porque yo me voy a montar en un avión y me voy a plantar en Tailandia. Van vacaciones. Entonces les pregunté, ¿vosotros qué tipo de muebles tenéis? ¿Habéis considerado alguna vez la posibilidad de tener muebles de segunda mano? No, vamos, como si lo hubiera dicho, habéis considerado, yo qué sé, quitarle la vida a tu abuela. No. Que las nuevas generaciones de boquilla, muy bien, ¿vale? Eso es como el chiste este del submarino de color bien, pero no flota. O sea, de boquilla, muy bien, pero cuando uno como profesor ve la realidad de los valores de las nuevas generaciones, se te cae el alma al suelo. Cuando tú tienes que ver mucho con gente y ves esta segunda parte de la película, como te digo, donde él llega al futuro aproximadamente a partir del minuto 50, te das cuenta de que este autor ya logró describir perfectamente en la dirección a la que... Entonces dice, bueno, chiquillo, espérate, tranquilo, pero ¿qué es lo que se supone que tenemos que aprender de esta película? Es a calibrar. O sea, a calibrar con qué tipo de persona queréis tener que ver. Y tenéis que ver con el tipo de personas que de boquilla mucho, pero luego sus valores reales no valen para nada. Estáis dedicando vuestro tiempo a amigos, de esos amigos de, pues eso no te va a salir bien. ¿Con quién vamos a tener que ver? Estamos cultivando esas amistades de gente que, pues eso no te va a salir bien, pues es un rollo. Vale, una crítica constructiva está bien. Pero estamos hablando de una persona que te hace una crítica constructiva en base a pensar que tú tienes la capacidad, tú puedes, y ahora vamos a ir puliendo para que salgan las cosas mejor. O estamos hablando de esa persona destructiva, que puede que sea un amigo, o una madre, o una tía, o quien sea, pues eso no te va a servir para nada, pues eso no está bien, pues tú qué te has creído, que eso lo puede hacer bien. Estamos hablando de que vosotros tenéis relaciones de confianza. Confianza me refiero a poder confiar en el otro, como al principio de la película, cuando el muchacho este inventor confía en su ama de llaves y le dice, el viernes que viene quiero preparar una cena para mis amigos. Y él se fía de que esta señora te transmite una confianza que tú serías capaz. Yo directamente le doy las llaves de mi casa. Ese tipo de personas hoy en día ya no la hay. Podríamos ser ese tipo de personas. Ojalá todos nos convirtiéramos en el tipo de persona que es la ama de llaves de este hombre o este hombre, donde todavía tienen valores, son consecuentes con sus valores, son consecuentes con sus ideas, dicen abiertamente sus ideas y están rodeados de personas que realmente les aprecian y a quienes ellos aprecian. Volviendo al tema del futuro, ¿qué es lo que podemos aprender con respecto a si queréis emigrar a otra ciudad, otro pueblo, otro país, otro lo que sea? Es el principio del futuro, no sé si será minutos 50 y tantos, el principio de cuando él llega al futuro, porque ahí es donde ocurre algo que te demuestra, bueno, ocurren varias cosas, pero ahí ocurren varias cosas que te muestran que lo que a nosotros nos están vendiendo los medios como civilización, como pueblo o país civilizado, a lo mejor resulta que es como esto que nos muestra el libro y la película. Te lo pones delante de las narices hacia qué camino está tomando la sociedad de hoy en día. Si mi situación de salud empeora, yo me voy a mirar varias veces esta película, porque como mucho cuando vea la segunda parte de la peli de hacia dónde va la sociedad, ya no me da miedo perder la vida. Lo digo completamente en serio. Los primeros 50 minutos, de verdad, ved los primeros 50 minutos y por mí el principio de cuando va al futuro y al final,
pero los primeros 50 minutos son probablemente una de las historias más entrañables, más bonitas que vais a ver en el cine. Y os dejo el link en los comentarios, en la cajita de comentarios. Me encantaría saber si lo habéis visto y qué pensáis. Cuidado muchísimo, os mando un abrazo fuerte y nos vemos en el próximo capítulo.